e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y aguas a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén y amén. Diga conmigo: ¿cómo ser 10 veces mejor? ¿Okay? ¿Cómo ser 10 veces mejor? Usted se da cuenta que en esta historia, ¿verdad?, vemos que en Israel había sido conquistada en ese tiempo, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor, por este reinado, y ellos habían conquistado lo que era el rey de Babilonia, había conquistado Jerusalén. Y una de las cosas que hacían esta gente, estos babilonios, era que tomaban las personas de esa tierra y las llevaban cautivas a su tierra, ¿no? Y tomaban a gente de su tierra y los llevaban a la tierra que habían conquistado, para que con algunos que hacen allí ellos pudiesen tomar ese lugar y conquistar ese territorio, pero deportaban a muchas personas a su reino. Y Daniel, vemos allí en este pasaje que habla de Daniel, que habla de Misael, que habla de Ananías y habla de Azarías, a cuales les cambiaron los nombres. Vemos que fueron jóvenes que fueron escogidos en esa época para que estuvieran delante del rey, y ellos se mantuvieron íntegros. Vemos un ejemplo de ellos que se mantuvieron íntegros, llenos de pasión por su Dios y por su nación y por la oración. Y me llama mucho el contexto que les tocó vivir a estos jóvenes, porque no los encontramos en un contexto de la tierra prometida,
de un lugar donde había gloria, bendición para su nación, de prosperidad. No, todo lo contrario. Los encontramos siendo llevados cautivos a otra nación, que era Babilonia. No los encontramos libres en su nación, sino que estaban en una nación que no conocían, en una lengua que no conocían, y donde debían aprender la cultura de ese pueblo. O sea, ellos fueron llevados aquí, y fíjense que dice que se les había de enseñar las letras, la lengua y las costumbres de los caldeos. Ellos, o sea, que iban a transculturizarlo, iban a que ellos aprendieran la cultura de ellos a través de enseñarles las letras, las lenguas, la cultura. Usted sabe que, por ejemplo, cuando América fue conquistada, colonizada por los españoles, lo primero que se hace cuando tú colonizas una tierra que no habla tu lengua, para poder transmitirle tu cultura, ¿qué es lo primero que le transmite o le enseña? El lenguaje. Por eso hablamos español, ¿ok? En el caso de América del Norte, ellos fueron colonizados fue por Inglaterra, por eso es que hablan en inglés. En el caso de nosotros, en América del Sur, fuimos colonizados por los españoles, por España, en la época de esas colonias, y por eso hablamos en español. Entonces, al enseñarnos su lengua y aprender su lengua, a través de aprender su lengua nos transmiten ¿qué? Sus costumbres, sus valores, sus modos de vivir, y ahí nos transculturizamos. Eso se llama colonización, y eso es lo que querían hacer con estos jóvenes. Querían que ellos aprendieran su lengua, que aprendiesen sus letras, que aprendiesen sus costumbres, para precisamente que ellos pudieran ser transculturizados y pudieran formar parte de la cultura de Babilonia. Sin embargo, vemos que ellos, a pesar de que estaban viviendo en un tiempo de cautividad, en una nación diferente, en una cultura totalmente pagana, ¿verdad? Sin embargo, ellos se mantuvieron diferentes. Ya conmigo, diferente. Si pudiéramos ponerle un nombre, otro nombre a este desafío o este reto de 10 veces más, sería un desafío de una generación diferente, porque ellos quisieron o se determinaron a ser diferentes dentro de una situación que los obligaba a transculturizarse y a copiar la manera de ser y de vivir de una cultura pagana, que era la cultura de Babilonia. El rey Nabucodonosor trajo cautivos de la tierra de Judá en 3 ocasiones diferentes. La primera deportación fue en el año 605 a.C. y aquí fue cuando Daniel, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías fueron llevados. La segunda vez fue en el año 597 a.C., donde se cree que Nabucodonosor trajo más de 10.000 cautivos. Y una vez más en el año 586 a.C. Muchos historiadores afirman que en esta ocasión destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo sagrado, y llevó a todo el pueblo exiliado a Babilonia. Y no era fácil ser diferente en esta circunstancia, no era fácil mantener tu integridad en esta situación, y con certeza no era fácil ser encontrado 10 veces mejor. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados que en el sistema de educación de primaria y de bachillerato se pondera con el 20, ¿no? El número 20. Pero ya cuando tú vas a la educación superior, ¿cuál es la ponderación? 10, ¿no? ¿Qué significa sacar un 10 en una materia? Aquí. ¿Qué significa sacar 10 en toda la materia? ¿Es fácil sacar 10 en toda la materia? No lo es, ¿verdad? ¿Y cómo se considera a alguien que cuando se esté graduando se graduó con 10? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es el nombre que le da? Summa cum laude. ¿No es así la cosa? Está cum laude y está summa cum laude, que es el primero de la promoción, que es el que saca el mayor índice académico, ¿no? Pero muy pocas veces yo he escuchado que ese mayor índice es 10. Ha llegado a 9 y pico, 9 tanto, ¿eh? Pero 10 es perfecto. Muy difícil, es casi que imposible decir que alguien haya sacado 10, que se haya graduado con 10. Pero vemos que en esta prueba que le tocó pasar a Daniel, que le tocó pasar a Ananías, a Misael y a Azarías, ¿cuántos sacaron? 10.
Entonces, este es un proceso donde vemos a un grupo de jóvenes que no solamente se mantuvieron íntegros, no solamente se mantuvieron fieles a su cultura, a su fe, a sus costumbres, a sus valores, a sus ideales, y no se dejaron transculturizar. No solamente eso, sino que fueron excelentes, sobresalientes. Porque ¿qué dice allí en versículo 20? Que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea que entre todos los que fueron consultados en sabiduría y en conocimiento, estos 4 jóvenes sobresalieron y sacaron 10. ¿Cuántos sacaron? 10. ¿Cuántos sacaron? 10. O sea, no estamos hablando que sacaron un 8, un 9, un 9.5, un 9.6, 9.7, 9.9, sino sacaron 10. ¿Cuántos Dios espera que saquemos nosotros? ¿Cuánto Dios espera que saquemos nosotros? O sea, Dios no espera que, bueno, pasé con 9.8, pasé con 9.9, pero pastor, fue 9.9. Sí, puede ser que tú me pases con 9.9, 9.8 en la escuela de capacitación de destino, en la escuela de Universidad de la Vida. Puede ser que pases con 9.7, 9.8, puede ser que tú digas, bueno, pero en tu vida cristiana, en tu caminar con Cristo, sacar 9,9 implica que hay un 0,1 todavía del mundo en ti. Significa que hay todavía 0,1 del diablo en ti. Significa que hay todavía 0,1 de las tinieblas en ti. ¿Y se acuerda la historia del clavito? ¿Sí se acuerda? ¿Cuánto conoce la historia del clavito? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no conoce la historia del clavito? Ah, no la conoce, por lo menos ella fue sincero. Los demás se quedaron como la levantan, no la levantan. Porque no levantaron. ¿Quién no la levanta? Y los demás entonces están en el medio. Se cuenta la historia de un hombre que estaba con su familia buscando comprar una casa. Y estaban buscando en los anuncios, ¿verdad?, para comprar una buena casa. Y resulta que consiguen una venta, o sea, un anuncio de una casa que se veía que tenía todo lo que ellos querían y a un precio increíble. Entonces, cuando van y ven la casa, los hacen pasar. El anciano era un viejito que había quedado solo y quería vender la casa. Y cuando ellos ven la casa de 2 plantas, 4 habitaciones, un baño en cada habitación, sala, cocina, comedor, sala de estar, tenía, bueno, una cocina de esas de la que usted ve de ensueño. Bueno, total que ellos encantados con la casa. Y cuando hablan con el Señor, dice: mire, queremos saber algo que tenemos la duda, el precio. Es el que dice: sí, ese es el precio, pero no puede ser. Es que esto es demasiado económico para el valor para lo que vale esta casa. Sí, ese es el precio. Pero hay una sola cláusula en el contrato. ¿Cuál es? La casa es de ustedes, pero el clavito que está ahí en la pared de la sala, el clavito que está, ese es mío. El clavito, sí, el clavito. Mira, la esposa dice: por un clavo. Firmemos, y firmamos. Listo. Ya, esa semana rumba, invitaron a los amigos, familiares, vecinos, como dice, botaron la casa por la ventana, celebraron. A la semana siguiente, ¿cómo está el antiguo dueño de la casa? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Y eso por aquí, vengo a ver mi clavito en la pared. Pasa. Ahí tuvo como unos 10 minutos. Ok, gracias. Y se va. Eso fue todo. ¿Viste, mi amor? ¿De qué vamos a preocupar? La casa sigue siendo, es de nosotros. Y siguieron su casa al otro día. Dígame. Vengo a guindar mi sombrero en mi clavito. Y se fue. Como a las 2 horas. Dígame. Vengo a retirar mi sombrero de mi clavito. Al otro día. ¿Qué pasó? Vengo a poner mi abrigo en mi clavito. A las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a las 3? Vengo a retirar mi abrigo de mi clavito. Y eso era a las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que yo quería, no le dejaba descansar. Un día dejó un pollo allí guindando y lo dejó como una semana. No podía tocar ese pollo, las moscas, la broma, la pudrición. ¿Qué cree usted que pasó con esta familia? Explotó. Un día llegaron: no aguantamos más, todos los días, no lo que usted quiera, no respeta esto,
de un sueño donde dejó ese pollo allí pudriéndose, radiando en toda la casa. El clavito es mío. El diablo solo necesita un clavito. Dice la escritura, y no des lugar al diablo. Ni un clavito. Ya conmigo, ni un clavito. Pero muchas veces nos convertimos a Cristo. ¿Cuántos clavos? Hay algunos que tienen una ferretería conmigo. ¿Cuántos clavos, hermano? Esos clavos son cosas del mundo que no queremos dejar, amistades que no queremos cortar, relaciones que no queremos terminar, situaciones que no queremos dejar de visitar, lugares, programas, costumbres, etcétera, etcétera. Que sabes que sigue produciendo en ti Babilonia, el mundo, Satanás gobernando en tu vida. Él solamente necesita. Así que en Cristo tú no puedes decir, yo saqué 9,9. No, o es 10 o es nada. Cristo dice, o es todo. No me puedes dar el 99,9% de tu vida y dejarle todavía un clavito a Satanás. Mira que tu lado. Como Dios, entonces Dios espera que seamos 10 veces. ¿Cuántas veces? Que saquemos 10. Que saquemos 10 en todo. Que saquemos 10 en todo. ¿Cuánto vas a sacar? 10. ¿Cuánto vas a sacar? 10. Y en este proceso de 10 veces más, son 10 semanas que vamos a estar trabajando nuestra vida, nuestro corazón, para ver cuáles son los clavitos que todavía hay que sacar en nuestra vida. Porque Dios nos quiere 10 veces más rendidos a Él. Ya conmigo, 10 veces más rendidos a Él. Para hacer 10 veces más, número 1, tienes que sacar un 10 en conducta y en santidad. Tienes que sacar un 10 en conducta y en santidad. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Versículo 8, parte A. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esa comida que se les traía a ellos era una comida que primeramente era ofrecida a los ídolos, era ofrecida a los dioses cananeos. Y después que era ofrecida a los dioses cananeos, entonces el pueblo la comía. Era comida sacrificada a los dioses. Por tanto, era una comida contaminada, porque era primero ofrecida a los dioses y después entonces era repartida y comían de esa mesa. Y era la mesa, era la comida que se les traía a ellos. Y ellos dijeron, no nos queremos contaminar. Pero piense que dice allí, Daniel propuso en su corazón. Yo digo, propuso. O sea, en pocas palabras, fue una decisión personal que él tomó. Para tú sacar un 10 en conducta y santidad, tienes que tener firmeza. Daniel tuvo firmeza. Este es el primer aspecto de este punto 1. Podría ponerle 1.A. Daniel tuvo ¿qué? Firmeza. Para poder sacar un 10 en conducta y santidad, tuvo firmeza. Dice que él propuso en su corazón. Job 22:28. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job 22:28. Entonces, tú tienes que determinarte. Es una decisión personal la santificación. La santificación no puede ser una obligación. Yo no puedo estar aquí, mire hermano, si usted hace esto, lo pongo en disciplina. Si usted hace esto, lo pongo en disciplina. Si usted hace esto, le quito el cargo. Si usted hace esto, le quito la cédula. Así no funciona la santidad. Eso es religión.
La religión es una serie de normas y conductas donde te estoy amenazando, donde te estoy obligando para que tú hagas las cosas, amenazándote de perder tu cargo, de perder tu liderazgo, de perder aquello. Pero la santidad verdadera es algo que tú propones en tu corazón. Lo determinas. Tú determinas no contaminarte. Tú determinas, yo decido no contaminarme con lo que todo el mundo ve en la televisión. Yo no voy a ver eso que ve la gente en la televisión. Yo decido escuchar una música diferente. Yo decido no tener este tipo de conversaciones con este tipo de gente. Yo decido que este grupo de personas no me edifica, así que no voy a este tipo de reuniones. Eso lo determina ¿quién? Lo determinas tú. Como yo le decía siempre a mis hijos, ahorita que ustedes están en la escuela, que ustedes están en el bachillerato, yo soy su representante, yo estoy allí, veo sus cuadernos, los vigilo, pero cuando usted esté en la universidad, usted mismo es su representante. No puedo estar vigilándolo, no puedo estar llamando a la profesora de la universidad para ver cómo van ustedes. Ya usted es su propio representante, usted tiene que determinarse. No puedo estar detrás de usted. Es una decisión personal, caminar en santidad, caminar en obediencia, no deshonrar a tu padre y a tu madre, es tu decisión. Ya vas a correr con las consecuencias de tu decisión. El día de mañana no diga fue culpa de este, fue culpa de aquel, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá, fue culpa de... No, hermano, usted decidió. Fueron sus decisiones. Dice que Daniel propuso en su corazón, se determinó, yo no me voy a contaminar. Es una decisión. Usted tiene que decidir cortar con eso que usted sabe que le está haciendo daño. Tiene que decidir, yo no puedo seguir este tipo de conversaciones con este grupo de gente. Yo no puedo, porque a él le viene a todo el mundo, por hacer lo que todo el mundo hace. Allí esperaba que ellos hicieran lo que todo el mundo hacía, pero ellos decidieron salir y decir, yo no voy a dejar llevar por la corriente de este mundo, yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace, yo no voy a ver lo que todo el mundo ve, yo no voy a tener las conversaciones que todo el mundo tiene, no tengo porque está este chiste grosero, no tengo porque está viendo pornografía, no tengo porque está siendo infiel, no tengo porque está acostándome con cualquier mujer que se me aparezca cada ratico. Yo he decidido guardar mi sexualidad, yo voy a ser diferente. Ay, es que esto está pasado de moda, la virginidad. Para ustedes se está pasada de moda. Yo determiné guardar mi sexualidad hasta el matrimonio. Es algo que tú decides en tu corazón. Nadie te obliga. Porque usted es mayor de edad, usted decide. Entonces es una ¿qué? Determinación. Para que usted saque un 10 en conducta y en santidad, usted tiene que proponerlo en su corazón. Tener ¿qué? Firmeza. Punto B. Daniel no solamente tuvo firmeza, Daniel tuvo sabiduría. El segundo aspecto en este primer punto, tuvo sabiduría, porque la parte B de este versículo dice que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y dice el versículo 9, y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel que temía que el rey, cuando viera todo esto de que no comieran la carne y el asado y todo aquello sacrificado a los ídolos, sus rostros fueran más pálidos, más débiles. ¿Y qué le dice Daniel en el versículo 12? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Te hagas la prueba con quién? Con tus siervos. Por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos se cumplirá. O sea, en ese momento Dios le dio ¿qué? Sabiduría. Él le hizo una propuesta, le dio una solución. Entonces Daniel no solamente tuvo firmeza, tuvo ¿qué? Sabiduría. Daniel fue sabio. Daniel no se puso a pelear con el eunuco. Daniel le hizo una propuesta, porque él decía, pero ¿y si me cortan la cabeza a mí? Si cuando el rey los traiga, los veo a ustedes que están ahí todos flacuchos y pachos porque no se alimentaron bien. Entonces le dice, yo tengo una propuesta, vamos a hacer la prueba 10 días. Pues 10 días, damos legumbres 10 días y agua solamente. Y después de 10 días, si nos ves que estamos ahí paliduchos, flacos, bueno, ¿qué tal? Pero si nos ves que estamos bien, nos dejas así. Propuso, tuvo una salida sabia. ¿Te acuerdas como Salomón cuando lo del niño, que se peleaban las dos mujeres, que este es mi hijo, que este es mi hijo? Tuvo una propuesta sabia. ¿Qué nos dice la Escritura en Santiago 1:5? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
cuando usted quiere sacar un 10 en conducta y santidad, vendrán situaciones, vendrán pruebas, vendrán tentaciones, pero Dios le dará la sabiduría para que usted salga airoso de esa situación. ¿Sí me explico? Dios le dará, porque a veces nosotros decimos, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si me botan? ¿Y si me meten en este problema? ¿Y si hago esto? Dios te dará la sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. ¿Cómo actúo ante esta situación? ¿Cómo hago con esta situación? ¿Cómo hago para alejarme de esto? ¿Cómo hago para yo no contaminarme con esto, pero al mismo tiempo no meterme en este problema? Usted pídale a Dios sabiduría y Él le dará una. Y no solamente lo pondrá en gracia, lo pondré porque Dios puso a Daniel en gracia con los eunucos. Entonces muchas veces cuando tú te das cuenta, Dios te da una gracia con el jefe, Dios te da una gracia con tu papá, con tu mamá, Dios te da una gracia con tal persona, y tú dices, wow, o sea, te das cuenta que hay un trato diferente contigo porque Dios te pone ¿qué? En gracia. Pero Daniel no solamente tuvo sabiduría. Punto C, Daniel tuvo confianza en Dios. Daniel tuvo confianza en Dios, porque él confió en que Dios le iba a dar la victoria. Él confió en que Dios le iba a dar la victoria y que Dios iba a hacer que ellos se vieran más fuertes al final de estos 10 días. Dice el Salmo 27: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Usted, mis amados, tiene que aprender a confiar en Dios. Porque muchas veces, ¿por qué nosotros cedemos ante ciertas situaciones? Porque no estamos confiando en Dios. Estás confiando en el sueldo del trabajo, estás confiando en el jefe, estás confiando en el político de turno, estás confiando en el familiar que es el que te mantiene, estás confiando. No ponga su confianza en el Señor, porque el Señor moverá el corazón de que tenga que moverlo. El Señor cambiará las circunstancias que tenga que cambiar, pero usted tiene que aprender a confiar en ¿quién? En Dios. No ponga su confianza en hombres, no ponga su confianza en sistemas de trabajo, no ponga su confianza en sistemas políticos. No, hay gente que está poniendo su confianza en diferentes cosas, pero nosotros confiamos en Jehová, Dios de los ejércitos. Nuestra confianza está en ¿quién? En el Señor, amén. En Él está nuestra confianza. Entonces, Daniel tuvo un 10 en santidad y en conducta. Número 2, Daniel tuvo un 10 para soportar las pruebas. Sacó un 10 en soportar las pruebas. En el versículo 12 le dice: te ruego que hagamos la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Le dijo: te ruego que hagamos la prueba. Entonces Daniel no solamente sacó un 10 en conducta y en santidad, sino para soportar la prueba, porque eran 10 días de ayuno prácticamente, porque eran días comiendo solamente ¿qué? Legumbre y agua. Ahora yo pregunto, ¿quién soportaría 10 días comiendo más que legumbre y agua? ¿Quién? ¿Sí me explico? ¿Quién soportaría? Yo recuerdo que cuando me hice los exámenes, que salí más raspado que el Chavo el 8, azúcar alta, triglicéridos alto, colesterol, todo alto, todo alto. Y el médico me dice: ¿tú tienes familia diabética? Digo: sí, casi toda mi familia por parte de mamá ha tenido diabetes y algunos han muerto pues, por ese problema de la diabetes. Digo: bueno, tú estás ahorita en una prediabetes, me dijo. Si tú no te cuidas, si tú no bajas los niveles de azúcar, si tú no haces esto y esto, vas para diabético. Entonces tienes que, de manera estricta, eliminar toda el azúcar, las harinas, hacer dieta, hacer ejercicio. Y yo recuerdo que ese primer mes, hermano, porque no sé si usted sabe que el azúcar es una adicción. Y cuando usted corta así con el azúcar, el cuerpo le pide azúcar. Te siente adicción por el azúcar. Empezar a tomar el café sin azúcar, qué horrible. Pero al tiempo te acostumbras, ¿verdad? Nada de torta, nada de dulce. Y cuando eso pasa, me invitan a cumpleaños, me ponen torta de chocolate enfrente. O sea, todo el mundo me envía pedazos de torta. Pedazos de muchachos carrizos que me están enviando torta. ¿Ah?
Y usted ve que entonces cuando yo digo, no, cero harina, cero lo otro, cero aquello, entonces tú ves que te pasan los dulces por el frente, te pasa la comida por pega el olor. Entonces estoy en mi casa comiéndome una milanesa sudadita con una ensaladita, y entonces la vecina al lado están haciendo aquella comida que pega ese olor y pega la brisa así directa y se me mete el olor hacia cochino, que no sé qué. Ay, Dios mío. En esos días era el cumpleaños de mi hijo Gabriel, y entonces le dio una torta de chocolate, tenía dos tortas, una torta de chocolate y una torta y entonces están, en el momento de cumpleaños, cantamos cumpleaños, y en el momento que van a picar la torta, el pastor, ¿quiere torta? No, yo no quiero torta. Entonces estaba Génesis allí, Génesis dice, pero ni siquiera un pedacito, ni un pedacito, Génesis. Y el pastor, va en serio la cosa, va en serio lo de la dieta. O la hago o no la hago. Me dijeron que si no cortaba, pues si no producía, me voy a parar diabético. Entonces, ¿quién determinó no comer azúcar? Yo. Nadie me obligó, yo determiné. Pero vino la prueba. Porque cuando tú determinas que no vas a contaminarte, viene la prueba. Cuando tú determinas que no vas a ver más a esa persona es cuando más te llama. Y tú estás por aquí y te sales por allá. Y tú haces todo por evitarlo, y es cuando más te busca. Cuando tú determinas a que tú no vas a caer más en este pecado, es cuando más viene la tentación a ese pecado. Es como que el pecado te persigue, hermano. Vienen las pruebas. Cuando tú decides vivir en integridad, cuando tú decides y determinas que vas a empezar a ser fiel en tus diezmos y tus ofrendas, vienen las pruebas financieras. ¿Sí o no? Vienen las pruebas financieras para que entonces tú empieces a ser infiel. Cuando tú determinas, mis amados, que tú vas a ser fiel en tus relaciones, entonces vienen las pruebas de que empiezan a gritarte, empiezan a tratarte mal, la pareja te trata como así, te menosprecia, te grita, y tú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo determiné que no lo voy a gritar más. Yo determiné que no voy a ser más peleona en el hogar. Pero entonces cuando le dice mi amor, ¿qué pasó? Respira profundo, respira profundo. Viene la prueba. ¿Sí o no? Viene la prueba. Hay que orar. Sí, cuando tú dices, Señor, porque de repente esta semana tú vas a decir, Señor, reconozco que tengo el clavito de la ira. Y exactamente cuando tú dices que no vas a estallar más en ira, que no vas a hacer esa persona iracunda, te consigues con más de uno en tu casa, en tu trabajo, en todos lados, que te quieren hacer sacar de la casilla y atravesarte el apellido, ¿verdad? Y sacarte la piedra, como dice. Como decía Dalia, decía aquí, estando allá, la carne. Porque cuando tú determinas que vas a cortar con algo, viene la prueba, viene la tentación, viene la lucha. ¿Sí o no? Pero ¿qué tienes que hacer ya conmigo? Pedirle a Dios sabiduría. Entonces, tienes que sacar un día para soportar las pruebas. Fíjense que a Daniel, escúcheme, a Daniel le cambiaron el nombre, o le quisieron cambiar el nombre. ¿Por cuál? Por el Belsasar. Daniel significa Dios es mi justicia, mientras que Belsasar significa Bel protege al rey, o príncipe del rey. Entonces, si te cambian el nombre, te cambian la identidad. Porque ustedes saben que en Israel cada nombre tiene que ver con ¿qué? Con una identidad. ¿Cuál es la identidad de su nombre? Dios es mi justicia. Significa que yo voy a caminar alineado con la justicia de Dios. Que Dios es el que va a hacer que mi vida camine en su justicia. Dios es quien me juzga, Dios es con quien camino, ando de acuerdo a la ley de Dios, Dios es mi justicia. Pero lo quisieron cambiar el nombre a Bel protege al rey. O sea, y Bel era uno de los dioses cananeos. Bel era uno de las deidades cananeas. Entonces le estaban poniendo el nombre de una deidad cananea para proteger al rey. Pero usted se da cuenta que Daniel nunca se dejó cambiar el nombre. Siempre se mantiene como que, cuando usted ve la historia más adelante, usted se da cuenta que al final terminaron llamándolo como Daniel. Porque Daniel mantuvo su identidad. Daniel no dejó que la situación que estaba viviendo le cambiara su identidad.
Y tú tienes que mantener tu identidad como hijo y como hija de Dios. Porque 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, usted tiene que mantener su identidad como hijo de Dios. No es que delante de uno es una cosa y delante de otros es otra cosa. Cuando venga la prueba, vas a mantener tu identidad. Cuando venga la tentación, vas a mantener tu identidad o vas a ceder. Pero lo tercero es que Daniel sacó un 10 en conocimiento y productividad. Daniel sacó un 10 en conocimiento y productividad. El versículo 15 al 20 dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey lo consultó, los halló 10 veces mejor. Terminaron teniendo un 10 ¿en qué? En conocimiento y productividad. No solamente fueron hallados con más conocimiento, con más inteligencia, con más sabiduría que cualquiera en el reino de Nabucodonosor, sino que fueron hallados 10 veces mejor. ¿Qué pasa, mis amados, cuando tú eres una persona que te determinas a sacar un 10 en conducta y en santidad? Cuando sacas un 10 en medio de la prueba y soportas la prueba y sales victorioso y mantienes tu identidad, que Dios termina dándote a ti más conocimiento, más sabiduría, más inteligencia que todo lo que está a tu alrededor, y te hace 10 veces mejor. O sea que no necesitas lo que otros hacen para ascender. Otros para ascender, otros para ser promovidos, usan el engaño, usan la manipulación, usan la trampa, se prestan para ciertas conductas impropias, para que así entonces los promuevan, los asciendan, les paguen más. Pero los que creen en el Señor y se mantienen íntegros y sacan 10 en conducta y santidad, y sacan 10 en mantenerse su identidad en medio de la prueba, Dios es quien los honra, Dios es quien los promueve. Yo recuerdo que cuando estaba ya en mis últimos años en la Fuerza Armada, antes de irme de baja, yo recuerdo que cuando vine el curso para Francia, para ser el ingeniero de vuelo de helicópteros en Francia, había varios postulados, y una de las cosas que siempre se acostumbraba es que cuando sacan la primera lista de los que deberían ir según su especialidad y según los que son más destacados en esa área, pero siempre al final terminan yendo los enchufados, los codiados, los que son apadrinados por alguien. Eso siempre pasa, y muchas veces terminaba yendo a alguien que ni siquiera era la especialidad, y terminaba perdiéndose el curso. ¿Por qué? Porque al final esa persona llega y no trabaja en eso porque no era su especialidad, pero era que su padrino era el general tal X. Y eso siempre me pasó, y siempre traté de ir cuando competía para un curso, una cuestión, al final iba a otro, y siempre cayó por fuera. Pero en esta oportunidad tenía a Cristo, en esta oportunidad estaba en el Señor, y en esta oportunidad tenía tiempo siéndole fiel a Dios y esforzándome por sacar 10 en todo, como decimos. Y en una oportunidad, cuando mandan la lista, ya la lista había ido y venido durante 2 o 3 meses a diferentes reuniones, y siempre se mantenía en la lista que está aquí. Sacaban a los demás, cambiaban la lista, pero había alguien que siempre se mantenía en la lista original, y era Douglas Hidalgo, o como lo llamaban, el musiquito. Entonces resulta que en la última reunión, la definitiva, ya cuando faltaba poco para el curso, se metieron allí todo lo que era el alto mando de grupo 10, y había un oficial superior y había un maestro de mantenimiento que se pusieron de acuerdo para desprestigiarme delante del coronel y sacarme del curso. Todo esto me lo entero después por alguien que estuvo en la reunión y me lo cuenta. Y cuando estaban chequeando la lista uno por uno, cuando llegaron a mí, estos dos se levantaron casi en acuerdo y dijeron todo lo que pudieron decir de mí negativo,
para sacarme del curso. Y no había terminado de exponer sus argumentos cuando el coronel de los interiores le dice: un momentico, los voy a parar allí. El musiquito va porque va. Y punto. Pero es que no quiero, hábleme del que usted quiera. Pero el musiquito va y no se discute. Siguiente persona. Así. No quiero hablar de la asunto. La noche anterior, Dios le habla a Nancy como profeta y le dice: dile a Douglas que se quede tranquilo, que él va porque yo lo mando. En la mañana, cuando me estoy arreglando con el trabajo, Nancy me dice: papi, el Señor me dijo anoche que te dijera esto, que te quedas tranquilo, que tú vas porque Él te envía. Bueno, le creí a Dios, confié en Dios, la palabra profética que le dio a mi esposa. Y cuando estaba en el trabajo, cuando vienen de la reunión, viene y se me acerca este maestro y me dice: musiquito, ¿quién te está padrinando a ti? Digo: a mí. ¿Por qué? Y me echa el cuento, me dice: entiende. Y todo el mundo salió diciendo: ¿qué general estará padrinando el musiquito para que el coronel haya dicho eso? Yo le digo: bueno, y le conté: bueno, mi esposa me dijo anoche esto que Dios le dijo. ¿En serio? Dios le dijo que me quedara tranquilo, que Él era quien me enviaba y yo iba porque Él lo decía. Así que sí, tengo un padrino que me está padrinando y es el general en jefe de todos los ejércitos celestiales y terrenales, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, el aplauso que vive, el que reina. ¿Usted sabe qué es lo más tremendo? Que el coronel era santero. Pero cuando Dios habla, hasta los brujos obedecen. Denle un aplauso al que vive y al que reina. Aleluya. Hasta los brujos obedecen. Entonces, cuando tú te mantienes en ese nivel de integridad, Dios es quien te promueve y termina sacando un 10 en conocimiento y en productividad. Termina siendo 10 veces mejor que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, váyase un momentico ya para terminar al capítulo 3. En el capítulo 3, le resumo para no leerlo todo. El rey Nabucodonosor dice allí que hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron reunidos todos ellos, y dice allí, versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Dice que después de un tiempo, como estos jóvenes no lo hicieron, dice allí que vinieron, versículo 8, vinieron varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron: tú, rey, dijiste que no se postre, se echado en el horno de fuego. Versículo 12: pero hay unos varones judíos, los cuales pusieron sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrá, Mesá y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrá, Mesá y Abednego al instante. Fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrá, Mesá y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿está dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, seréis echado en medio del horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre en mis manos? Y Sadrá, Mesá y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepas, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, que le dijeron: tú dices que Dios ninguno nos podrá librar, pero Dios nos puede librar de ese horno de fuego y de tus manos. Pero si no nos libra, igualito tienes una noticia: no nos postraremos ante ese ídolo. O sea, ellos estaban dispuestos a ¿qué? A morir.
confiaban en que Dios los podía librar, pero si era la voluntad de Dios que murieran, morimos, pero no nos postramos ante Dios. Y me gusta lo que dice el conocido príncipe de los predicadores Charles Spurgeon sobre Daniel y sus 3 amigos. Él dice: el mundo, como Nabucodonosor, espera que nosotros sigamos sus normas y obedezcamos sus reglas. El Dios de este mundo es el diablo y él demanda completa obediencia. El pecado, en cierta forma, es esa imagen que Satanás levanta y demanda que sirvamos. Si queremos ser verdaderos cristianos y queremos desechar las cadenas del mundo que servimos, debemos estar dispuestos a soportar todas las consecuencias en vez de adorar al ídolo del momento. Charles Spurgeon. Y me llamó la atención esa frase: el ídolo del momento. ¿Cuál podría ser el ídolo de nuestra generación? ¿Cuál sería ese ídolo? Yo recuerdo otra cosa que me pasó, y era que estábamos antes de que se permitiese en la Fuerza Armada la libertad de culto, y que ahora hay capellán evangélico entre la Fuerza Armada, y uno puede, porque todos los viernes en la Fuerza Armada hay deporte en la mañana y después hay misa, y había que asistir obligatoriamente a la misa. Hoy en día hay no solamente misa, sino que está un capellán evangélico dentro de la Fuerza Armada, así que los que son cristianos evangélicos pueden decidir ir a su culto, a su servicio, mientras que los católicos van a su misa. Pero cuando no era así, todo el mundo va a misa. Y yo recuerdo que estaba yo ya recién en el Señor, y me obligaron a misa, tenía que ir a misa, era parte de la misión y estaba en la misa. Pero, cosa curiosa, que el cura está con la Biblia abierta, y en la misa católica nadie tiene Biblia abierta en los feligreses, pero yo tenía mi Biblia abierta, era el único con Biblia, cosa que es extraño, ¿verdad? Porque te ve en la misa católica, ¿quién es el único que tiene Biblia? El cura. Porque ellos tienen una doctrina que solamente los sacerdotes tienen la iluminación para entender la Biblia, los feligreses no. Entonces resulta que cada versículo que leía, que ellos no dicen capítulo tal, sino nada más leen, pero ya uno sabe, uno busca, y estaba leyendo, y estaba con Biblia leyendo. Y entonces empezaron algunos a verme raro, y le empezaron a chismear a ese oficial superior, que fue uno de los que después hizo lo que les dije. Y entonces resulta que cuando el cura, cada vez que veían, tú sabes que si póngase de pie para decir por mi culpa, salvo responsorial, todo lo que ellos hacen en su. Entonces yo no hacía nada de eso. Yo me levantaba cuando había que levantarse, me sentaba, había que sentarse, pero había momentos donde había que levantarse para decir algo, y yo no me levantaba, yo me quedaba sentado con mi Biblia allí, y se me acerca ese oficial superior y me dice: ¿por qué tú no haces lo que el cura dice? Porque no tengo que hacerlo. ¿Cómo que no? Tú estás aquí, tienes que pararte, tienes que decir lo que dice. No. Claro que tienes que hacerlo. Si él dice que tú repita conmigo, usted repite con él. No. Yo cumplo con venir a la actividad porque es programación, pero yo no voy a repetir lo que él diga que repita, ni voy a hacer lo que él dice que haga, porque yo no soy católico. Cuando llegues a la unidad te me presentan, ¿entendí? Yo en la unidad te presentó, me hice una boleta de arresto, y se quedó decir de desobedecer la orden de un superior. Pero cuando tú tienes el artículo que dice ahí desobediencia a la orden superior, artículo tal, tienes que poner la falta real, y en la falta real él no hallaba qué poner. Entonces, ¿qué pongo? Entonces, bueno, al final él me dice: firme esta boleta. Cuando yo firmo, le digo: yo no voy a firmar esa boleta. ¿Por qué? Porque la falta real que dice allí no es la falta que usted está poniendo, el artículo de desobediencia a un superior, pero no me está poniendo la falta real que es. Tienes que poner lo que es, que yo decidí no hacer el protocolo de la misa porque soy cristiano evangélico. Fue mi respuesta. Entonces, cuando mandaron a rehacer la boleta, bueno, él no siguió el protocolo de la misa porque dijo que era cristiano evangélico. Falta real. Ok, ahora sí la firmo. Listo, arrestado. Cuando la boleta la va a firmar el coronel casi que lo pateó y lo sacó. ¡Fuera aquí, me muerta esa estupidez! ¡Fuera aquí! Le mandó a sacar patada, y la boleta nunca procedió. Dios me libró. ¿Por qué? Porque no me postré al ídolo de ese momento. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el ídolo de este momento? ¿Cuál es el ídolo de tu generación? ¿Cuál es el ídolo que hay ahorita en tu corazón al que todavía te estás postrando? Esta semana es una semana para que todos revisemos cuáles son los ídolos que tú hay en nuestro corazón. ¿A qué todavía te postras? Me explico.
para no quedar mal con, todavía voy a. Para quedar bien con mis amigas y con mis amigos, todavía voy a ciertas fiestas y reuniones, tú sabes, para que no me saquen del grupo, para que no me miren mal. Todavía voy y me reúno en esos sitios y todavía me echo mi, ¿verdad? Y aquí estoy alabando a Dios, pero allá estoy, porque todavía, para quedar bien con quién, con mis amigas, con mis amigos. Todavía soy una persona que tengo debilidad para ver este tipo de programas que sé que no me edifican. O sea, ¿cuál es el ídolo de esta generación? ¿Cuál es el ídolo de este momento? ¿Sí me explico? La pregunta es, siempre hay un ídolo que se levanta y que te dice, póstrate. Siempre. Y ese ídolo puede ser en tu trabajo, como me pasó a mí. Ese ídolo puede ser entre tus amistades. Ese ídolo puede ser en tu hogar, con tu pareja, con tus padres. Porque puede ser, a mí me tocó muchas veces un joven que me decía, pastor, ¿y cómo hago si mi papá me quiere obligar a que yo beba? Pero, y me dice que me va a castigar, que te castigue. Yo dice, papá, si me va a castigar, castígame, pero yo no voy a beber. Así me castigue por eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo prefiero el horno de fuego a postrarme al ídolo. Si el jefe te dice, si tú no firmas esto, te voy a votar. Y tú sabes que firmar eso no es correcto. Tú sabes que estás firmando una factura, que estás sobrefacturando, que estás haciendo algo, y él te dice, y tú sabes, tanto para ti, tanto para mí, y quedamos callados. Pero tú ahora como persona íntegra, tú dices, yo no puedo seguir participando en esto. ¿Sí me explico? Tenemos el caso de Adolfredo, el esposo de mi prima Raida. Ustedes lo conocieron. Él llegó hasta coronel del ejército, número 1 de su promoción, hasta que llegó a Cristo. Y cuando le tocó ascender a general, para ascender a general tienes que estar metido, como quien dice, en el ídolo del momento. ¿Te entiendes? Enchufado. Para ascender a general solamente lo aprueba el Ejecutivo Nacional. Y resulta que cuando él le tocó hacer un viaje para probar ciertas cuestiones en México, para Venezuela, unos contratos, el general que estaba a cargo, él era el segundo, el general que estaba a cargo le dijo, necesito que cuando llegues allá me traigas tanto. No sé cómo va a ser, pero me traes tantos miles de dólares. O sea, que hiciera un chanchullo para que le quedara tanto. Y él no se prestó para eso. Cuando llegó aquí el general lo insultó, le dijo de todo y le dijo, yo no me voy a prestar para eso. Yo no voy a prestarme para eso. Bueno, ese general se encargó de rayarlo con todos los generales. Y lamentablemente Alfredo, cuando llegó al ascenso, siendo el primero en la promoción, ya lo habían le habían hecho la medida del uniforme, todo, se había aprobado todos los grados, la broma de general, las presillas y todo, y cuando llegó a la lista, unos que estaban de último, casi de último, lo pusieron por encima de él y lo bajaron hasta que quedó fuera de la lista. Siguiente año, lo volvieron a retardar. Siguiente año, 3 años retardado, nunca se vio general. Nunca. Su sueño era ser de general, pero él no se postró al ídolo del momento. No ascendió a general, pero Dios lo hizo pastor. Hoy en día está pastoreando en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo logró. Amén. Den ese aplauso al que vive y al que reina. Aleluya. Hoy en día, junto con Raida, son pastores allá en Caracas, porque no se postró al ídolo del momento. ¿Cuál es el ídolo de este momento? Esta semana Dios te manda que tú te revises en tu corazón. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo al que te has estado postrando? ¿Cuál es el ídolo al que todavía rindes tu corazón? ¿Cuál es el ídolo que todavía no has querido cortar? Porque esta es la semana para revisar cuáles son los ídolos de nuestro corazón. No sé si usted conoce la historia de la trucha. El salmón. El salmón es un pez sabrosísimo, rico en omega, muy costoso y muy buscado. Pero el salmón tiene algo muy particular. Ellos nacen en ríos de agua dulce y después descienden al mar. Y cuando están en el mar, esos peces, cuando están en el mar, llegan a la edad adulta, y cuando llegan a la edad adulta, para poder ellos reproducirse, tienen que volver otra vez al río.
y tienen que, para volver al río, tienen que nadar contra la corriente. Lea un poquito la historia, está leyendo un poquito la historia sobre ellos. Ojalá pudiese pasar un video para que lo vieran. Ellos tienen que nadar contra la corriente para poder llegar otra vez al río. Pasar de agua salada, después de pasar agua dulce, agua salada, volver otra vez a pasar agua salada, agua dulce. Es todo un proceso. Y aguas frías de paso. Y para ellos volver otra vez a ese lugar, porque es donde ellos ponen las hembras, ponen los huevos, y donde los machos fertilizan esos huevos para poder reproducirse, ellos tienen que volver del mar al río de donde ellos salieron, de donde ellos nacieron, volver a ese río, y para hacerlo tienen que ir contra la corriente. Ellos son unos peces que nadan contra la corriente. No sé si me explico. Y en ese proceso, que no es tan fácil, tienen que desarrollar una gran habilidad para poder pasar ciertos, acuérdense que en esos países esos son lo que llaman los rápidos, ciertos remolinos, ciertas situaciones, y poder, como quien dice, nadar habilidosamente. Pero hay ciertos sitios que ellos no pueden pasar bien y saltan. Esos peces saltan y saltan hasta 3 metros y medio. Hasta 3 metros y medio llegan a saltar. Y cuando saltan 3 metros y medio para poder rebasar ese obstáculo, que no les es fácil pasarlo nadando, están los depredadores, están los osos y están las focas, que están en esos lugares que ellos saben que ahí saltan esos peces para agarrar. Entonces, cuando ellos tratan de ven que ese obstáculo no lo pueden pasar nadando y saltan, tienen que tratar de que no los agarre el depredador. Y solo los más fuertes y habilidosos llegan a pasar todo eso, y cuando llegan se reproducen. Interesante, ¿no? Cuando usted vuelve a Cristo, usted vuelve a ser nueva criatura. Usted nace de nuevo, porque usted y yo salimos de Dios y fuimos al mar del mundo. Pero cuando usted vuelve a Cristo, usted tiene que volver al lugar donde usted nació, al nuevo nacimiento. Y el volver otra vez a Cristo, vas a tener que pasar obstáculos, pruebas y muchas veces depredadores que nos quieren comer en el camino, para hacernos caer, para hacernos volver. Ustedes que están graduando en la Universidad de la Vida, van a ver muchas pruebas, van a ver muchos obstáculos, van a ver situaciones. Ustedes ven que muchos vienen al encuentro, pero no todos perseveran. Y de los que perseveran del encuentro, no todos se bautizan. De los que se bautizan, no todos llegan a ser líderes. ¿Saben por qué? Porque la única manera de que usted y yo podamos reproducirnos, ¿qué significa reproducirnos? Hacer discípulos, multiplicar. Juan 15:6 dice: no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere que nos multipliquemos, Dios quiere que nos reproduzcamos, que seamos líderes y formemos otros discípulos. Pero para eso hay que volver al río de agua viva, hay que volver a la fuente original, que es Jesús, donde Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que volver a la fuente de agua viva, que es Cristo. Pero para eso hay que nadar contra la corriente. Ya conmigo, contra la corriente. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Todo el mundo bebe, todo el mundo fornica, todo el mundo tiene sexo libre, todo el mundo hace eso. Esa es la corriente de este mundo, todo el mundo lo hace, y todo el mundo está caminando hacia el pecado, todo el mundo está caminando hacia la idolatría, todo el mundo está caminando hacia el sexo libertinaje, todo el mundo está caminando hacia la inmoralidad sexual, todo el mundo está caminando hacia el homosexualismo, hacia el LGBT, todo el mundo está caminando hacia allá, y nosotros estamos caminando ¿cómo? Al contrario. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Al contrario. Porque mientras que el mundo está con la corriente del diablo, nosotros estamos en sentido contrario, yendo hacia la fuente de agua viva. Porque si usted no camina al contrario, no llegará a la fuente de agua viva y no podrá multiplicarse en otro, no podrá reproducirse. La única manera de poder reproducirnos en otro es nadar contra la corriente. Y habrá obstáculos que le tocará saltar, y allí estará el devorador, y tendremos también que ser liberados. Dice la palabra: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Póngase sobre sus pies. Esta semana vamos a tener, escúcheme, esta semana vamos a empezar, escúcheme bien,